hoy quiero hacer un regalo, pero este regalo, bueno, vamos a hacerlo con un concurso. En este concurso no pueden participar los líderes ni los servidores, porque ya lo tienen. Sí, ya lo tienen. Tampoco van a participar las personas que vienen por primera vez. A ver, si usted viene hoy por primera vez, permítame saludarlo ahora. Hola, bienvenido, bienvenido, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Los nuevos tampoco van a participar. Tranquilo, que al final le vamos a dar un regalo mejor que este. Entonces por eso usted no va a participar. Los demás, bueno, y los que ya lo compraron, pues ya hicieron el aporte, tampoco van a participar. El que no lo tiene y que no es líder y servidor y no es nuevo puede participar. ¿En qué consiste la prueba? En que usted va a levantar las manos, las dos manos, así, a ver, levántelas. El que quiere participar, levante las manos. Muy bien. Y el último que las baje, ese es el ganador de nuestro concurso. A ver, ¿cuántos van a participar? Levanta las manos, así no vale, medio levantadas no, bien arriba. El que no tiene las manos levantadas va a servir de jurado para mirar al de al lado. Si el de al lado las pone así medio raras, no, lo descalifica. Bien arriba. Muy bien. Mientras tanto vamos a la palabra, Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 17, perdón, le dije 7, no, 17. Vamos a ver cómo va el concurso. Ya vi varios desertando. Tranquilo, después compra la prédica o la oye por internet gratis y vuelve a anotar. Éxodo 17. Dígale al del lado, tienes manos fuertes, muy bien. Vamos a leer el versículo número 8. ¿Listo? ¿Ya ubicó en la palabra Éxodo 17, 8? Dice la palabra lo siguiente: los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué, dice la palabra, siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, ¿qué pasaba cuando Moisés tenía los brazos en alto? Dice la Biblia que los israelitas avanzaban, prevalecían. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas eran los que avanzaban y prevalecían. Sigamos leyendo en el versículo 11. Dice: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Van bien. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y uno el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Cada vez veo menos brazos. No, ahorita no va a ser de Aarón ni de Hur, déjelo ahí quietecito, muy bien. ¿Qué siente usted al tener los brazos allá arriba tanto tiempo? Ya lleva usted, déjeme decirle, lleva 3 minutos 25 segundos. ¿Quién me quiere contar qué siente ahí? No, ya veo los brazos muy abajo. A ver, levántelos bien. Vamos, arriba. ¿Qué siente? ¿Quién me quiere contar qué siente con los brazos así tanto tiempo? ¿Te duele? Cansancio. No aguantamos ni 5 segundos. Yo no aguantaría nada. ¿Qué sientes tú? Todavía nada. Bueno, ¿y tú? Ya se te durmieron los brazos. ¿Y por allá atrás qué sienten? Hay unos que ya no sienten y no pueden hablar. ¿Ah? Y esto que acabo de hacer me hizo acordar cuando yo estaba en el ejército.
una forma de entrenarnos, una forma aún de castigarnos era tomar el fusil y tenerlo por lo menos 5 a 10 minutos arriba. Y si usted los bajaba, tenía que volver a empezar. Y literalmente, algunas personas lo manifestaban acá, uno sentía que un dolor como si le desgarraran a uno los músculos. Ahora, imaginando a Moisés o pensando en Moisés, me imagino la responsabilidad y a la vez el conflicto que él tenía. Primero, cada vez que tenía sus brazos arriba, dice la Biblia que Israel ¿qué? Avanzaba, que Israel, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero como cualquier persona o como cualquier ser humano nos cansamos, ¿o no? Así que usted le puede preguntar al que tiene a su lado, a su compañero de puesto, le puede decir, ¿usted se ha cansado alguna vez en la vida? Y lo interesante del pasaje está en Éxodo 17:12. Dice que a Moisés se le cansaron los brazos. Él sabía que cada vez que tenía los brazos arriba, Israel estaba en victoria. Pero hubo un momento que por más intención, por más deseos en su corazón que él tuviera de tener los brazos arriba, no podía. Sus fuerzas se acabaron. Y así nos pasa en la vida a nosotros. Muchas veces nuestras fuerzas ¿qué? Se acaban. Nos sentimos completamente exhaustos. Y allí es donde debemos aprender la lección de Moisés. Dice la palabra, y lo interesante es que aparecieron con él Hur y Aarón. No estaba solo. Pero Hur y Aarón, al ver a Moisés cansado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Y yo quiero que usted le preste atención a lo que ellos tomaron como decisión. Dice, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Esa experiencia en nuestra vida la debemos hoy aplicar. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, los amalecitas, ¿quiénes son? En nuestra vida hoy los amalecitas son los problemas. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Usted alguna vez se ha sentido cargado? ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha sentido un peso en la espalda? Aunque usted llegó ahorita muy rozagante, muy bello, muy bien puesto en su pinta. Le aseguro que muchos de nosotros hoy interiormente en nuestro espíritu estamos así. Estamos con un peso que nos hace jorobarnos, que no nos permite caminar erguidos, que no nos permite caminar de forma natural. Y esos problemas son los amalecitas. Son situaciones en la vida que nos llevan a tener los brazos levantados por mucho tiempo. Sin embargo, va a llegar el momento en donde las fuerzas se agotan y es cuando requerimos aprender a llevar las cargas. Y por eso esta enseñanza hoy tiene como título ¿Cómo llevar la carga? Dios quiere que aprendamos a llevar esa carga que lo tiene completamente a usted jorobado. Que no lo deja caminar como Él quiere que usted camine. Porque la Biblia dice que nosotros somos personas que debemos caminar mirando al Señor. ¿Y dónde está Dios? En el cielo. Pero las cargas, los pesos, las situaciones que nos agobian, nos hacen alterar la forma como debemos caminar. Pero antes de ver en detalle lo que Moisés hizo, permítame definir la palabra carga. ¿Qué es una carga? Eso es una palabra muy usada en la iglesia, en la vida práctica. Cuando uno se encuentra con alguien y le dicen, ¿cómo estás? No te imaginas, tengo una carga. Y cuando uno se refiere a una carga, tal vez le está manifestando un problema, una necesidad, una situación difícil, una circunstancia adversa en la vida. Pero literalmente, y el diccionario lo define, dice, una carga es un peso. Un peso que muchas veces nosotros no somos capaces de soportar. Cuando yo tengo la fuerza necesaria, si yo puedo soportar un peso de 5 kilos, pues no va a pasar absolutamente nada conmigo. Pero si yo le diera a usted un bulto de cemento, le aseguro que no podríamos con él. Solo las personas que están capacitadas para cargarlo lo pueden hacer. Si ponemos más peso del que podemos soportar, enseguida empezamos ¿a qué? A doblarnos. Y eso es una carga, es un peso excesivo que nos hace alterar nuestra vida. Esa palabra también la podemos definir como una carga. Una carga es un peso que abate nuestra mente, nuestro corazón o nuestra voluntad. En otras palabras, es un peso que abate o que atribula a nuestra alma. Recuerde que el alma es la mente, el corazón, las emociones y la voluntad. Ahora, ¿a qué tipo de cargas me enfrento yo en la vida? ¿Cuáles son esas cargas que nos hacen sentir un peso aquí
que a veces no queremos llevar. Primero, permítame decirle que hay cargas positivas y hay cargas negativas. Hay una carga positiva, la carga que viene de Dios. Esa es una carga buena. Porque todo lo bueno viene de Dios, dice la palabra, así escribió Santiago. Todo lo bueno viene de Dios. Y la carga que Dios pone es una carga buena. Y si queremos aprender qué significa una carga de Dios, debemos irnos al Antiguo Testamento. Dios tenía una forma especial de hablarle al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba al pueblo a través de los profetas. Y usted puede ver esto claramente cuando estudia el Antiguo Testamento, cuando estudia los profetas mayores, cuando estudia los profetas menores. A cada uno de ellos siempre el Señor le hablaba y ellos manifestaban la voluntad de Dios. Lo hizo con Isaías, lo hizo con Jeremías, lo hizo con Ezequiel, lo hizo con Daniel, lo hizo con Oseas, con Joel, con Jonás, con todos lo hizo. Literalmente Dios lo que hacía para hablarle al pueblo era poner una carga sobre el profeta. Era un peso, era algo que él no podía soportar, que lo llevaba a hablar lo que Dios mandaba. Generalmente decían, he aquí ha venido palabra del Señor. Dios ponía la palabra y aunque el profeta muchas veces no quería hacerlo, el mismo peso de Dios los obligaba, los llevaba a hacerlo. Pensemos por un instante lo siguiente. Usted, si Dios le hablara y le dijera, desnúdese por 3 años para que usted vea lo que le va a pasar a Montería, ¿usted se desnudaría? ¿Cuántos? Le aseguro que la mayoría de nosotros diría, no, yo no me empeloto por nada del mundo, que van a decir que me volví loco. Pero hubo un profeta al cual Dios le puso un peso tal que el hombre duró 3 años desnudo. Era una forma de representar la vergüenza que iba a vivir el pueblo en el cautiverio. Pero le aseguro que en la fuerza humana ese hombre no lo quería hacer. El profeta no lo quería hacer. Pero el peso de Dios fue tanto que no lo pudo soportar y terminó haciendo lo que Dios quería. Al profeta Ezequiel, cuando su esposa iba a morir, Dios le dijo, tu esposa va a morir, pero no tienes derecho a llorar por ella, no puedes hacer luto, no te puedes vestir con ropas que demuestren lo que hay en tu corazón. Lo lógico cuando un ser querido muere es que uno vaya, lo llore, lamente, haga el duelo, viva el luto. Pero Dios le dijo al profeta, no lo harás, porque así está hoy mi corazón con este pueblo rebelde. Y el profeta tuvo un peso tal que no lloró a su esposa. Ahora, al pobre Jeremías también Dios le puso este peso. Dios le dijo a Jeremías, vaya y predíquele al pueblo de Judá y dígale que si no se arrepienten serán llevados en cautiverio. Y Jeremías todo el tiempo estaba ¿qué? Quejándose, a pesar de que Dios le dijo, te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre. Y hay un pasaje que me encanta, está en Jeremías capítulo 20, versículo 9, que demuestra lo que pasa en nuestro corazón cuando Dios pone una carga, cuando Dios pone un peso. Mire lo que le dijo el profeta, le dijo, Dios, no me acordaré más de ti ni hablaré más en tu nombre. Jeremías estaba cansado de hablarle a la gente y que la gente no se convirtiera, pero Dios ya se lo había advertido. Dios le dijo, mira Jeremías, le vas a hablar a un pueblo rebelde. Parece que hablan el mismo lenguaje que tú, pero no te van a oír, no te van a entender, no van a querer cambiar. Usted le hablaría a alguien que Dios le dice a usted, no, mire, esa persona no va a cambiar. Por más de que usted le hable, no va a cambiar. ¿Usted gastaría sus palabras con ella? Usted diría, no, ¿yo para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a hablar con esa persona si no va a cambiar? No está decidida a vivir una vida transformada. Pero Dios puso un peso tal que a pesar de lo que Jeremías le dijo, lo llevó a hacer lo que Dios quería. Y mire lo que pasó, le dijo, Señor, no me acordaré más de ti ni hablaré más en tu nombre. Pero entonces su palabra en mi interior se convirtió en un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. No podía contenerlo. Había algo dentro de él que era tan fuerte que lo llevó a hablar la palabra de Dios. Y mire lo que dice Jeremías, y continúa el versículo, dice, he hecho todo lo posible por contener tu palabra, por no hablarle a nadie, pero ya no puedo más. Ahora, eso en nuestra vida, en nuestros tiempos, ¿qué significa? No se preocupe que Dios no le va a poner la carga para que ande en peloto. Dígale tranquilo, dígale del lado tranquilo.
Tranquilo que no va a pasar eso. Muchos no quieren hablar la palabra de Dios porque sienten que si hablan la palabra de Dios, Dios los va a volver pastores. Dígale, tranquilo, ya tenemos pastor. Hay gente que no quiere predicar la palabra porque siente, si hablo la palabra, mejor la contengo, porque si la hablo me van a mandar de misionero al África. Tranquilo. El que tiene ese llamado tiene un fuego adentro que le cala a uno los huesos. Y yo por eso me identifico con Jeremías. A mí me pasó, había algo dentro de mí. Yo no quería, pero al final terminé a hacerlo porque Dios me mandó. Entonces, ¿cuál sería la carga para nosotros? Tal vez Dios le ponga hoy una carga a usted, un deseo profundo de compartirle a alguien. Usted ve a una persona, la ve pasar una vez, 2 veces, 3 veces y usted, ay, pero ¿por qué tengo que hablarle? O tal vez usted se suba en un avión y usted dice, yo no le voy a hablar a nadie, y coge la revista. Y de pronto empieza un fuego dentro de usted que dice, ¿cómo le pongo conversación? ¿Qué le pregunto? ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer? Para usted empezar una relación y poderle compartir de Jesús. Tal vez el fuego que usted siente es con un compañero de trabajo. Lo ve ahí atribulado, lo ve ahí apenado, triste. Y usted empieza, tengo que compartirle. Aunque usted no quiera y aunque a usted no le parezca, hay algo dentro de usted, hay un fuego. O tal vez la carga que Dios le ha puesto a usted o le va a poner a usted es orar por alguien. Usted está de pronto en su tiempo de oración y Dios le trae a su imagen, a su mente, una imagen. Dice, ¿yo por qué tengo que orar por esta persona? No es nada mío. No es mi tío, no es mi papá, no es mi mamá, no es mi esposa, no son mis hijos. Ni siquiera le sé el nombre. Lo he visto 2 o 3 veces en la iglesia, y Dios empieza todos los días. Ore por esta persona. Eso es una carga por alguien especial que el Señor le ha puesto. O tal vez Dios le dice, regálale lo que tienes en el bolsillo al de al lado. Dígale, gracias, amén. Y Dios le dice, todo lo que tienes en el bolsillo, dásela a esa persona. Y he escuchado cientos de testimonios así. Hay una historia que me impactó. Iba una misionera para el Asia. Y cuando se encontraban en el aeropuerto despidiéndose, una persona se le acercó y le dijo, ¿cuánto llevas? Y la persona le dijo, no llevo nada. No tengo ni un solo euro, no tengo un solo dólar, no tengo nada. Porque el Señor me dijo que aquí me lo iba a dar. Y todo el mundo, no, esta se volvió loca. Ahora sí que fue misionera loca. Sin plata para allá, para el Asia. Y cuenta la persona que cuando entró a inmigración, pasó la parte de aduana, iba caminando y de pronto una persona se le acercó y le dijo, Dios me mandó con esto, y le regaló 2,000 euros. Eso fue Dios poniéndole un peso a esa persona para que bendijera a otra. Tal vez hoy usted siente el peso de ayudar a alguien. Eso es el peso de Dios, la carga de Dios. Esa carga es positiva, pero no es la única carga a la que yo me enfrento. Hasta que yo no haga lo que Dios me mande a hacer, ese peso no va a desaparecer. Y yo me voy a sentir, ¿qué? Totalmente jorobado, cansado. Ahora, en segundo lugar, la segunda carga a la que yo me puedo enfrentar en la vida es el pecado. El pecado, la Biblia lo define como desviarse del camino, como no pegar en el blanco, errar el blanco. Eso es el pecado. Cuando yo no hago lo que la palabra de Dios dice, estoy en pecado. Y la Biblia dice, Pablo escribe en Romanos y dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, el pecado tiene una consecuencia en nuestra vida y es que trae culpabilidad. ¿Qué pasa cuando usted se roba algo? ¿Qué pasa cuando usted miente? ¿Qué pasa cuando usted hace algo que usted sabe que no está bien? Viene a su mente algo que se llama culpabilidad. La culpabilidad es tener conciencia de que lo que yo hice no es correcto y tiene una consecuencia. Eso es culpabilidad. Y mi conciencia me da testimonio de que lo que hice no era lo adecuado. Mentí. Llegué tarde a una cita. Siendo casado, salí con una mujer que no era mi esposa. Eso se llama adulterio. Si no fuera así, ¿por qué el adúltero o la persona que sale con una mujer que no es su esposa, por qué borra los mensajes que le envían a la BlackBerry? ¿O por qué borra los mensajes que le mandan al chat o al WhatsApp? ¿Por qué los borra? Porque sabe que hizo algo que no era lo correcto. Y la culpabilidad lo lleva ¿a qué? A sentirse así. La culpabilidad es la mayor carga de muchas personas. Muchos no se atreven a volver a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque el pecado acusa.
Tal vez a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando llega uno en pecado a la iglesia, llega uno y lo saludan y usted siente que todo el mundo está viendo su pecado. Ya se dio cuenta. Me pillaron. Pero es su conciencia dándole o hablándole por medio del Espíritu Santo para que usted identifique que hay culpabilidad en su vida. Y por eso muchos no se atreven a volver. Y por eso cuando yo dejo de ver a alguien digo, uy, Señor, ¿será que está en pecado? Porque el pecado acobarda. Cuando uno tiene tapados en la vida, cuando uno tiene cosas ocultas, uno anda asustado. Si uno cogió platica de donde no debía, uno no quiere auditorías en la empresa, que no, mientras yo repongo la platica, que no se den cuenta. Si yo como joven tengo una relación sexual con mi novio o con mi novia, que nadie se dé cuenta. Y por eso muchos abortan, para que nadie se dé cuenta de qué, del pecado. Y por eso la Biblia dice que el sexo es algo sagrado y guardado para el matrimonio. Pero ese pecado se vuelve ¿qué? Una carga, un peso insostenible. Y afecta, enferma el espíritu, afecta el alma, o sea, afecta nuestra mente, nuestras emociones, pero también nos afecta físicamente. El pecado enferma. Por eso Dios dice en 1 de Juan 1:9 que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Y sabe por qué Dios nos da esa salida? Porque la Biblia dice que en la faz de la tierra no hay ni uno solo que sepa hacer lo bueno. Así que si hoy usted tiene la carga del pecado, no se sienta solo. Puede mirar al de al lado y dígale, usted también es pecador. Y si le da alivio, señale aquí al frente y señáleme a mí, dígale, usted también es pecador, yo también soy pecador. Porque tengo duda, porque tengo incredulidad, porque tengo malos pensamientos, porque no hay nada que nos diferencie, todos somos iguales, pecadores. Y esto fue algo que le pasó a David. ¿Cuál es la historia de David? Dice la Biblia que David estaba en su palacio. En el tiempo en que los reyes deberían salir a la guerra, él se quedó durmiendo. Se levantó de la siesta del mediodía y empezó a caminar por la azotea del palacio. Y miró hacia un lugar y vio una bella mujer bañándose desnuda. Esa mujer era Betsabé. Betsabé no era una mujer soltera, era una mujer casada. El nombre de su esposo era Urías elitita. Y David mandó a llamar a esa mujer a su palacio y se acostó con ella. En otras palabras, tuvo una relación ilícita. ¿Por qué? Porque ya él era un hombre casado y ella también era una mujer casada. En ese tiempo el rey podía tener la que quisiera, pero ella ya estaba casada. Adulterio. Y la Biblia es clara cuando dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Es un pecado. Está atentando contra el cuerpo. Y dice la Biblia que yo soy templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en ese momento, a partir del momento en que él tuvo la relación sexual, vino un peso. Se acostó con la mujer equivocada. Y fruto de esa relación ilícita, ella quedó embarazada. Ahora, ¿qué trató de hacer David para ocultar el pecado? Que nadie en el reino se dé cuenta que yo soy pecador. ¿Sí ve que el pecado acobarda? Porque no nos deja hablar la verdad. Hizo traer del campo de batalla a Urías y le dijo, Urías, lo emborrachó. Y le dijo, acuéstate con tu mujer. Y Urías, que era un hombre fiel, dijo, no, mientras mis compañeros estén en la batalla, yo no voy a conocer a mi esposa. Es decir, no me voy a acostar con ella. Y no se quiso acostar. Y así lo intentó en un par de ocasiones más, no pudo con la voluntad férrea que tenía un hombre fiel. Entonces escribió una notica mandando a decir, por favor, pongan a Urías en el frente de batalla. Al anotar eso, él sabía que Urías iba a morir. Porque siempre el que va adelante, el punta de lanza, es la persona a la que primero le disparan. Y efectivamente, Urías elitita que murió. Ahora, a un pecado llamado adulterio le sumó un segundo pecado llamado ¿qué? Asesinato. Imagínese el peso en la vida de David. Y eso lo demuestra el Salmo 38:4. Dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. El pecado no confesado es una carga. Gloria a Dios que nos deja ir al lugar secreto a decirle, Señor, soy pecador. Tengo los ojos más mirones del mundo. Señor, tengo una mente que vuela pero con los motores apagados. Usted no sabe las fantasías que hago en la mente. Dios, tú sabes cuánto me cuesta controlar esta lengua, es impulsiva.
El órgano más pequeño, pero definitivamente, Señor, reconozco que es capaz de encender un bosque. Señor, soy chismoso y fuera de eso los amigos que tengo son chismosos y le dan rienda suelta a la lascivia que siento, el placer que siento por el chisme, hablar mal de la gente. Porque la Biblia dice que el que le da rienda suelta a su naturaleza pecaminosa produce ¿qué? Frutos pecaminosos. Y eso es lo que hay en nosotros. Pablo lo describe muy bien, dice, hay una batalla en las personas. ¿Cuál es esa batalla? La batalla entre el espíritu y la carne. El espíritu está dispuesto a hacer lo bueno, pero la carne no quiere. Y Pablo lo dice, hay una ley en mi mente, que es la palabra de Dios. Y esa ley me lleva a hacer lo bueno. Pero hay una ley en mis miembros. Y esa ley me lleva siempre a hacer lo malo. Y siempre que termino haciendo lo malo, me siento culpable. Finalmente, ¿cómo consiguió reposo David? ¿Cómo consiguió descanso? Dios lo ayudó, ya que él no quiso confesar el pecado. Y esta es una advertencia para nosotros. Lo mejor siempre es ir a la presencia de Dios y decirle, Dios, estoy en pecado. Cuando usted no lo confiesa, Dios levanta personas que lo van a confrontar. Dios mandó al profeta Natán y le dijo, tú eres el hombre que estás en adulterio. Pero dice la Biblia que cuando Natán lo confrontó, David fue que libre del pecado, de ese peso. Y el Salmo 51 lo manifiesta, dice, Señor, he pecado contra ti. Esa carga, ese peso del pecado que me abrumaba, yo te pido que la laves hoy. Porque el pecado se convierte en una carga. Entonces usted mejor confiese el pecado y sea libre de esa carga. La tercera carga que yo puedo llevar en la vida se llama las cargas de las pruebas o de los desiertos. Y hace una semana le hablé a usted del desierto, de las pruebas. Las pruebas son situaciones difíciles que causan dolor, angustia en nuestro corazón. Y eso se vuelve una carga. Cuando usted es una persona que ha fracasado en un negocio, ¿cómo se siente? Cargado. No puedo iniciar otro negocio, yo soy un fracasado, soy un derrotado. ¿Qué pasa con la persona que tiene una relación y finalmente se divorcia? Le dicen que le ponen un rótulo, dice divorciado. Y cuando uno está divorciado, yo creo que uno se siente totalmente perdido. No hay más oportunidades. Destinado a vivir solo, condenado a vivir solo por toda la vida. Pero eso es una carga, una prueba. La muerte de un ser querido, eso es una carga. Ni hablar de una enfermedad, eso sí que nos carga. Levantarse y saber que usted no está sano, eso lo carga a uno. O si usted tiene un trabajo complicado, difícil, con un horario que usted dice, me va a volver loco, o un jefe de esos que no soporta a nadie, usted dice, esto es una carga. Isaías 53:4 dice que ciertamente Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús cargó con todo eso. Pero lo cierto es que todo esto es una carga, es un peso que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar en la libertad que Dios quiere. Y finalmente, la cuarta carga, la carga de las tentaciones. La tentación es el paso previo a caer en pecado. Todos somos tentados, pero la Biblia dice que nadie puede decir que Dios lo tienta, porque a veces decimos, ay Dios, ¿por qué me tientas de esta manera? ¿Por qué me pones la mujer que a mí siempre me ha gustado al lado? ¿Por qué, Dios? Si tú sabes que yo soy casado. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, que nadie puede decir al ser tentado lo siguiente, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Santiago al contrario nos dice quiénes somos los que, o qué es lo que causa la tentación. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo le va a poner lo que usted le tienta o a lo que usted siente atracción. Eso es lo que el diablo va a hacer. Si usted tiene problemas con las mujeres, mi estimado amigo, ¿qué le va a poner el enemigo al lado? Pero no le va a poner cualquier mujer. Él sabe qué clase de mujer es la que le gusta a usted. Si le gusta mona, si le gusta pelo negro, si le gusta ojos azules, ojos negros, ojos cafés, se la va a poner como a usted le gusta. Pero el diablo no es el que, él le pone la zancadilla, usted es el que da el paso para caer en ¿qué? En tentación. Usted toma la decisión.
Si usted tiene problemas con el dinero, adivine quién lo va a poner en esas situaciones donde le van a ofrecer dinero fácil. Satanás le va a poner el dinero, le va a poner las circunstancias. Pero ¿quién decide hacerlo? Yo, mis propios malos deseos. Si a usted le gusta echarle traguito al cuerpo, pues Dios, el enemigo lo va a rodear de amigos borrachines, ¿o no? Y lo llaman. ¿Qué hubo, hermano? ¿Y usted qué? ¿Dónde anda? Pero el que toma la decisión de llegar a donde están los amigos soy yo. Mis malos deseos, la carne que se quiere emborrachar. La Biblia dice a través del apóstol Pedro, ojo, que a ustedes les gustan son las parrandas. Y la gente se extraña cuando usted no va a las parrandas. ¿Por qué? Porque eso es lo normal. Entonces le pone la gente, lo rodea de la gente y usted toma la decisión porque sus malos deseos, la carne. Si usted es chismoso, usted va a encontrar siempre gente chismosa. Y si no sabía, en la iglesia también son chismosos. Dígale al de lado, yo espero que no sea usted. Encuentra uno 4 o 5. O sea, no, llegué a la iglesia y ahí no encuentro nada. No, porque la iglesia es un hospital de pecadores. Estos días veía un aviso de Facebook que decía, la iglesia no es un museo de santos. Porque la gente se frustra porque, ay, este es chismoso, ay, qué jartera. Y este es adúltero, ay, qué jartera. Y este es mentiroso, ay, qué jartera, no vuelvo más. Y resulta que no es un museo de santos, gente perfecta. Aquí no hay ninguno perfecto. Pero tenemos que trabajar para alcanzar la perfección porque el Espíritu Santo nos dio el poder. La Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces yo debo examinarme. Y yo tengo entonces el ambiente, la ambientación la va a crear el diablo. Pero es mi propia pasión, la forma de ver a la gente, la forma de hablar. Son mis malas pasiones, mis malos deseos los que me van a llevar al pecado. Pero la tentación está ahí. Por eso la Biblia dice en Santiago, resistan al diablo. ¿Pero cómo? Sometiéndose primero a Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Si vienen pensamientos hay que llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Y mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea al género o que sea distinta o no sea común al género humano. Las tentaciones son humanas. Piensa en la tentación suya y diga, esa es humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. O sea, la tentación sí se vuelve un peso. Quiero hacer lo bueno, pero en mí hay algo que siempre me jala a hacer lo malo. Y se empieza una batalla. Y principalmente lo que más se afecta es la mente. Porque la mente quiere hacer lo bueno, pero la carne la jala a hacer lo malo. Y usted empieza a tener conflictos, pensamientos, fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y por eso Pablo dice, todas esas fortalezas hay que castigarlas. ¿Cómo? Llévelas cautivo a los pies de Cristo. Vino esa fantasía, vino esa mentira, vino ese deseo. Llévelo a los pies de Cristo y usted será libre. Luego dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces usted tiene cargas de Dios, carga por el pecado, carga por las tentaciones, usted tiene carga por las pruebas. Entonces volvamos al pasaje de Moisés a ver cómo Moisés lleva las cargas y cómo Dios quiere que nosotros llevemos las cargas. ¿Cuántos hay cargados en esta mañana? No importa el tipo de carga. Levante la mano, 1, 2, 3, 4, ahora sí. Todos tenemos cargas. Una carga de una prueba, una carga de la tentación, una carga del pecado, aún cargas de Dios. ¿Cómo debemos llevar la carga? ¿Cómo nos enseña la Biblia a llevar las cargas? Éxodo 17:12 dice que cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron, yo quiero que usted diga conmigo, una piedra, una roca, y Moisés se sentó en la roca. Ahora la Biblia, ¿a quién nos presenta como una roca? A Jesús. Usted quiere aprender a llevar las cargas de la vida, tiene que sentarse en Jesús. En otras palabras, tiene que aprender a descansar a través de Jesús. Primera de Corintios 10:4 dice, está hablando del pueblo de Israel y dice que tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo.
Dígale al de al lado, la roca es Cristo. El Salmo 31:3 dice, guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. El Salmo 144:1 dice, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. El Señor es mi roca. Yo quiero que usted se apropie de esto en esta mañana. Jesús es mi roca. Es la tierra sólida. Cuando un constructor va a hacer una casa, lo que busca es que tierra firme, roca. Cuando van a hacer un edificio, lo perforan el suelo hasta llegar ¿a dónde? A la roca. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si queremos aprender a llevar las cargas de la vida de una manera adecuada, hay que buscar siempre la roca. Hay que buscar la ayuda en Dios. Eso es lo primero que yo debo hacer. Eso fue lo primero que hicieron estos hombres. Buscaron una roca porque él estaba cansado. Más que sus brazos, sus piernas. Y por eso él se sentó, depositó su confianza en esa roca y empezó a descansar. Luego vino cuando Ur y Aarón le levantaron los brazos. Pero lo primero que él hizo fue sentarse sobre la roca. Se afirmó sobre Jesús. Y usted y yo, para poder descansar de la prueba, debemos afirmarnos primero en Jesús. No busque a otras personas. Yo no le digo que no, después la vamos a ver cómo buscar a una persona para que me levante los brazos. Pero lo primero que yo debo hacer cuando estoy cargado es sentarme en la roca que se llama Cristo. Ese es el gran problema de nosotros, nuestra ansiedad. Y yo no sé si usted lo ha vivido, pero a mí me ha pasado. Llega el problema, llega la necesidad y algo dentro de mí que no me deja en paz me hace salir corriendo a contarle a la persona de al lado. Y resulta que ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que yo aprenda a ir primero ¿a qué? A Jesús. Y Él mismo lo reseña y le hace una invitación a la gente en Mateo capítulo 11. Desde el versículo 28 al versículo 30, Él dice, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo los haré descansar. Ahí no dice Pepito te hará descansar, el pastor te hará descansar, el líder te hará descansar. Vamos a ver que después, sí, después de sentarme en la roca, yo puedo ir a buscar a esa ayuda. Puedo buscar a ese Aarón o puedo buscar a ese Ur. Pero lo primero es vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados. Y yo, está hablando Jesús, los haré descansar. Entonces, usted quiere aprender a descansar, quiere aprender a depositar sus cargas en el Señor. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Ir a Jesús. Él dice, vengan a mí, hay una invitación, yo debo aceptar la invitación. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y escucha y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Hay una invitación. En esta mañana el Señor le dice a usted, hay una invitación. Esa invitación es para aquel que decide. Y hay una parábola y dice, hubo un matrimonio y el dueño, el que organizó el matrimonio, invitó a gente importante, a la gente que él quería. Había una lista, pero la gente no quiso ir. Si yo no acepto la invitación, el descanso no va a llegar. Puedo buscar en muchas cosas diferentes el descanso, en el dinero, en el trabajo, en la familia. Pero el verdadero reposo, lo que quita la carga verdaderamente es Dios. Puedo tener miles de millones de pesos, pero hay muchas cargas que van a estar ahí. Por eso, lo primero es ir a Jesús. ¿Y qué significa ir a Jesús? ¿Cuál es ese primer paso que yo debo hacer? Oración. Si yo no soy una persona de oración, yo no voy a encontrar descanso jamás. ¿Y qué significa orar? Orar significa hablar con Dios. ¿Por qué muchas personas no tienen el hábito en su vida de la oración? Porque piensan que para orar necesitan tener el lenguaje de Miguel Ángel Cervantes de Saavedra del año 1600 para hablar con Dios. Oh, excelentísimo y grandísimo Señor omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Tú que estás ahí rodeado de ángeles celestiales, llenos de piedras preciosas en sus vestidos.
y piensan que eso es oración. Y resulta que oración no es hablar en una forma extraña ni en un lenguaje que usted no conoce, sino hablarle a Dios como amigo. Porque las escrituras nos dicen que Jesús ya no llama a su gente siervos, sino los llama amigos. Y eso es lo que yo debo entender. Yo le hago una pregunta: ¿cómo le habla usted a un amigo? Usted ¿cómo le habla a un amigo? ¿Usted le habla de usted o le habla de tú? Cada uno tiene una forma de hablarle a su amigo. ¿Y cómo le cuenta las cosas? ¿Se las cuenta tal cual como pasaron o se pone a inventarse cosas? Eso es lo que yo debo entender. ¿Cómo le hablo yo a un amigo? Orar es hablar con mi mejor amigo, que es Jesús. Dios tiene un atributo que se llama la omnisciencia. Todo lo sabe. La Biblia dice que aún nosotros no hemos abierto nuestra boca y Él conoce nuestros pensamientos. Pero como amigo que es de nosotros, porque Él dice: tú eres mi amigo, a Él le encanta que usted y yo vayamos a donde Él todos los días y le contemos cómo estamos. Por eso es bueno revisar cómo está nuestra vida de oración. Señor, aquí estoy, bendíceme en este día, en el nombre de Jesús, amén. O está en la ducha, esa es la oración que más me gusta. Señor, bendice esta agua y bendice mi día. Señor, que el desayuno esté rico, amén. ¿Y usted no qué? No le habló, no le expresó lo que hay en el corazón. Dios está esperando que usted le abra su corazón. Como amigo que usted de Él, una forma de manifestar nuestra confianza es hablando lo que hay en nuestro corazón. Señor, anoche vinieron unos pensamientos que tú ni te imaginas. Y el Señor dice: no, yo sí me imagino, pero cuéntamelos. Señor, tú no sabes, es que ayúdame con la secretaria. Ayúdame con la compañera o el compañero de trabajo. Señor, mira a esos compañeros de clase, Señor, me llevan siempre es como a hacer lo malo. Dios lo sabe, pero quiere escuchar de tu propia boca lo que está pasando. Y a veces no entendemos eso y por eso nos cuesta orar. Ahora, ojo, hay que tener un cuidado o un punto de alerta en esta situación. No es suficiente ir a donde Dios y decirle: bueno, Señor, aquí estoy yo, sí, tú sabes, el pecador de siempre, tú sabes cuál es mi lucha, Señor, y bueno, yo te la entrego hoy y dame descanso. Tú dices: vengan a mí los trabajados, los cargados, y yo los haré descansar. Señor, aquí está este trabajado y este cargado. Y te entrego la carga del pecado, te entrego la carga de la prueba, te entrego la carga de la situación. Aquí estoy, Señor. Eso no es suficiente. Porque ese tipo de oración lleva a que pensemos que el lugar de Dios, el trono de Dios, simplemente es un lugar donde yo deposito lo que me sobra. No es discutir con Dios. Hay más cosas para poder ser una persona que disfruta del descanso que da Dios. Dios quiere que presente mis cargas, pero no me debo limitar a eso únicamente. Jesús sigue hablando y dice en el versículo 29, no es solamente ir a donde Dios y hablar con Dios en oración, sino que tienes que empezar a hacer lo siguiente. Dice: lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así sí hallarás el verdadero descanso. Hay una invitación: venga y oremos. Pero luego de que has orado, tu vida debe ser el reflejo de lo que es Cristo aquí en la tierra. ¿El yugo qué es? El yugo es humildad, el yugo es mansedumbre, pero literalmente el yugo es un palo, es una estructura en madera que se colocaba para que los bueyes, para que las mulas trabajaran juntas. Se amarraba en el cuello. Si un buey quería desviarse, el otro lo jalaba y los dos resultaban ¿qué? Heridos en el cuello. Literalmente en la Biblia, la palabra yugo significa esclavitud o servidumbre forzada. Si usted quiere vivir el verdadero descanso de Dios, usted tiene que aprender a llevar el yugo de Dios en obediencia, en humildad. ¿Qué significa esto? Esto significa que la palabra de Dios es algo que yo debo cumplir literalmente sin preguntar. Porque el yugo de Jesús significa sometimiento de mi voluntad. Yo someto lo que a mí me gusta para hacer lo que le gusta a Dios. Por eso hoy me atrevo a decir que en la iglesia no se debe prohibir nada.
Yo no prohíbo nada. Si usted lo quiere hacer es problema suyo. Significa que usted todavía no es siervo. Porque el siervo hace lo que su amo le mande, sin preguntar. Dios me dijo a mí un día, deja de tomar trago. Yo no me puse a preguntarle, ay Señor, ¿y por qué si la Biblia dice no te emborraches? Y yo con 5 cervezas no me emborracho. Y Dios me dijo, quiero que dejes de tomar trago. El verdadero siervo que hace, obedece a su amo y no pregunta. Dios me dijo un día, deja de emparrandarte, porque esos sitios no me gustan. Él me dijo, esos sitios no me agradan. Y un siervo que hace, obedece. Porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, obediente. Un verdadero cristiano no es la persona que viene a un recinto o a una iglesia y levanta las manos y ora. Por eso el verdadero descanso no está limitado a la oración. Empieza con oración, pero debe ir acompañado con un estilo de vida acorde a la palabra de Dios. El verdadero cristiano es aquel que sabe que le gustan hacer cosas que están lejos de la palabra de Dios, pero no las hace porque ama y quiere obedecer a Dios. La Biblia dice que si tú haces algo que le es ocasión de caer a otra persona, no lo hagas. Perfectamente le aseguro que yo me podría tomar una cerveza y no me emborracharía. Pero por amor a aquellos que tienen problema con el licor, yo no me la tomo. Porque Pablo lo dijo, no hagas cosas que hagan caer a otras personas. Porque tú tienes que ser cumplidor de la ley de Cristo. Si te quieres llamar cristiano, la ley que debe imperar en tu vida es la ley de Jesús. ¿Y cuál es la ley de Jesús? Él dijo, amarás a los demás como a ti mismo. Créame que yo tengo carga de tentaciones en mi mente. Y hay muchas cosas que no las hago hoy por amor a la gente. Porque yo digo, no me voy solo yo para el infierno. ¿Cuántas vidas daño yo con un mal testimonio? Y eso no quiere decir que yo sea perfecto. Quiere decir que en mis imperfecciones Dios se glorifica. Dios sabe que yo tengo malos pensamientos. Él conoce mis malos pensamientos. Él conoce mis malas intenciones. Él sabe que soy envidioso. Él sabe que soy egoísta. Él lo sabe. Pero por amor a los demás hay muchas cosas que me reservo a hacer. Nadie me obliga a no hacerlas. Es el amor a la palabra. Porque yo quiero ser un siervo. Quiero que cuando yo llegue al cielo Dios me diga, buen siervo, siervo fiel, porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. De eso se trata el cristianismo, de santidad. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. Hay que vivir en santidad, no porque usted vaya a ser mejor, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a bendecir, pero lo mejor es decir, lo estoy haciendo por amor a los demás. Es por amor a los demás. La ley de Cristo. Dígale al de lado, la ley de Cristo. Ese es el yugo. Y el mismo Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser llamado mi discípulo. La cruz, yo quiero tener dinero, pero no me puedo meter en negocios ilícitos ni a sobornar a la gente. Quiero vivir bien, pero tomo la cruz de la codicia, tomo la cruz de la avaricia y la llevo. Todos los días. Tomo la cruz de la mentira. Tomo la cruz de la arrogancia, del orgullo, del adulterio, de la fornicación, de las pasiones sexuales. Todos los días. Esa es la forma de dejar la carga. Oro. Pero si yo no vivo una vida acorde a la palabra de Dios, no estoy haciendo absolutamente nada. Y Dios dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si no, mire el pastor ese falso que estaba escondiéndose allá en Honduras. Nadie se burla de Dios. Por eso yo debo llevar una vida con el yugo de Jesús. Y lo mejor es que Él dice, ese yugo es fácil, fácil. ¿Por qué? Porque no lo vive usted en sus fuerzas. Lo ayuda el Espíritu Santo de Dios. Ese es el yugo.
Si usted tiene problemas con la lengua, dígale: Señor, ayúdame a llevar ese yugo. Ayúdame a ser, ¿qué? Vea, prudente. No voy a hablar, no voy a opinar. Así la gente me pique la lengua, porque cuando uno es chismoso, la gente le pica la lengua a uno. La gente sabe que uno es así, lo buscan. ¿Y usted qué opina? Y usted por dentro hace así. Uy. ¿Va a opinar? Eso es llevar el yugo. ¿Quiere llevar la paz? ¿Quiere llegar al reposo de Dios? Ore, pero no solo ore, propóngase vivir con el poder que le da el Espíritu Santo una vida que lleve el yugo de Jesús. Y luego de eso sí confía en Él. Él dice: yo no miento ni me arrepiento, lo que yo prometo lo cumplo. Si uno va a un banco y deposita un dinero, es porque uno confía en ese banco, que le van a guardar el depósito. De la misma forma, cuando yo voy a donde Dios y le digo: aquí están mis cargas, puedo estar seguro que Él que cuidará de mí. Y eso dice la palabra, que las aves del cielo no se preocupan, porque ellas saben que tienen un cuidado seguro del cielo. El Creador las hizo así, el Creador me hizo a mí así. Y es algo que yo debo trabajar. No le voy a decir que lo consiguió mañana y mañana usted: uy, confío en el Señor. Todos los días el Señor le va a confirmar que Él cuida de usted. Y finalmente, el cuarto punto. Si usted quiere descansar en el Señor, aprenda a esperar en Dios. Esta semana le estaba orando al Señor y le dije: Señor, necesito una palabra, hay algo que estoy esperando. Y Él trae a mi mente, sí, pasajes: pacientemente esperé en el Señor y el Señor hizo. O me hizo recordar el pasaje de Hebreos 6:15, dice que después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que había prometido. Esperó con paciencia, pero le dije: Señor, yo quiero otra palabra. Y me habló en Romanos capítulo 15, versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente, porque ese fue el versículo que yo memoricé. Mire cómo me dijo Dios, cómo me enseñó a aprender a esperar y a buscar el reposo. Mire lo que me dijo el Señor. Yo quiero que usted le preste atención para que aprenda a esperar. ¿Cómo esperar en el Señor? Él me dijo: las Escrituras dan esperanza y ánimo para esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios me habló. Me dijo: ¿quieres aprender a esperar? Busca la palabra. Y me dio una orden. Y me dijo ayer: escribe todas las promesas que te he dado a tu vida y medita en ellas de día y de noche, tal cual le ordené a Josué. Así como ordené en Deuteronomio 6, escríbelas en las puertas, escríbelas en los muros de tu casa. Me dijo: escríbelas, recítalas, háblalas, decláralas, establecelas sobre tu vida y a su tiempo yo las cumpliré. Espera en las Escrituras, busca en la Biblia la promesa, y luego ¿qué? Ella te va a dar esperanza y ánimo para pacientemente esperar el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasa. Así que si tú quieres ser una persona que quiere descargarse, que quiere aprender a estar en el reposo de Dios, sí debes orar. Pero también debes llevar una vida que agrade a Dios, esforzarte. No va a ser perfecta, porque el que comenzó tan buena obra en ti la va a perfeccionar. Significa que vas a ser una persona imperfecta en la tierra. Vas a meter la pata, sí, pero vas a aprender a confiar en Dios y vas a aprender a esperar en sus promesas, que están ¿en dónde? En la palabra. Por eso un verdadero cristiano tiene que ser un devorador de la palabra. Ahí está la fuente de vida. Ahora, ¿cuál es la promesa? Jesús dice: y entonces, ¿yo qué? Te ayudaré a reposar. ¿Cómo nos ayuda Dios a reposar? De dos formas. ¿Cuál es ese descanso que da Jesús? En primer lugar, literalmente se remueve la carga. Muchas veces yo oro y Dios ve mi estilo de vida, he confiado en Él, he proclamado las promesas. Y Dios dice: ¿sabes qué? Ya aprendiste. Y remueve la carga. Significa que el trago amargo pasa de tu vida. Si es una enfermedad, Dios dice: te sano.
Si es un problema financiero, Dios te da la fuente para que suplas esa situación, ese problema. Si es un problema familiar, Dios lo restaura. Dios hace así y se restaura. Porque ya aprendiste la lección, ya sabes lo que es sentir el peso y Dios dice es suficiente. Retiro tu carga, porque en esa área ya fuiste tratado, ya fuiste moldeado y ya reflejas mi imagen. Pero también debemos aprender que no siempre el descanso significa o implica literalmente remover la carga. Muchas veces la carga sigue, pero Dios nos ayuda a llevar la carga. Jesús se mete en ese yugo, en ese peso y lo ayuda ¿a qué? A llevar. ¿Se fue? No. Ahí está, permanece el problema, permanece la situación, la circunstancia adversa. Pero Jesús le está ayudando ¿a qué? A llevar la carga. Y la carga de Dios no lo marca, usted no la siente. Usted dice, ¿por qué puedo dormir en paz? Porque Dios le está ayudando a llevar la carga. Y Jesús es un buen ejemplo de esto. Dice la Biblia que Él estaba en el monte de los olivos. Sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a padecer y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le quitaron la carga. Dios dijo, bueno, ya es suficiente, demasiada obediencia, véngase para el cielo y ya dejemos la gente allá. No, Dios le dijo, necesitas morir. Pero dice la palabra, dice la Biblia, que un ángel lo fortaleció. Un ángel lo fortaleció. Jesús fue fortalecido. Usted va a ser fortalecido. Hay un pasaje, a mí me impactó ese pasaje. Juan y Jacobo con la mamá hablando, ahí, ¿quién se sentará a la derecha y a la izquierda del Señor? Y empezaron ahí, la mamá fue donde Jesús, como buena mamá, hablando siempre por los hijos. Señor, permíteme pedirte algo. Claro, yo quiero que mi hijo se siente uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Jesús le dijo, a mí no me corresponde decir quién se va a sentar a mi derecha o a mi izquierda. Pero lo único que te quiero preguntar es, ¿será que ellos son capaces de beber de la copa de sufrimiento que me toca vivir a mí? Y eso nos dice el Señor hoy. ¿Serás capaz de beber de la copa de sufrimiento? ¿Quieres ser bendecido? Bebe de la copa de sufrimiento. ¿Cómo? Somete tu vida al Señor. Vive una vida diferente que le agrade a la palabra de Dios. Eso es beber de la copa de sufrimiento. Que la gente te señale y te digan que te volviste loco. Eso es beber de la copa del sufrimiento. Ahora, Pablo también, Pablo, uno dice Pablo, la figura espectacular del Nuevo Testamento. Pablo oró 3 veces, tenía un aguijón, una enfermedad, le dijo, Señor, quítame la enfermedad. Volvió y oró, le dijo, Señor, quítame la enfermedad. Volvió y oró y le dijo, Señor, quítame la enfermedad. Y Dios no le quitó la enfermedad. Pablo, el que sanaba. Pablo, el que escribía cartas, el que enseñaba. El que estuvo hablando con los atenienses de ese Dios desconocido, Pablo. Pero Dios no le quitó la carga. Y Pablo dijo, aquí tengo ¿qué? El aguijón, un aguijón. Pero Dios lo fortaleció. Y así con aguijón y todo, mire la persona que llegó a ser. Porque fue Dios el que lo llevó. Pero si usted se somete a Él, lo busca, descansa en Él, Él le va a ayudar a llevar ¿qué? El aguijón. Financiero, familiar, de salud, no sé. Dios me decía, tranquilo, yo llevo tu aguijón, venga, también yo lo cargo contigo. Yo no soy egoísta. Yo no te dejo solo. Y Dios le dice a usted en esta mañana que no lo va a dejar solo, pero necesita compromiso con el Señor. Ahora, hay una letra de una canción, de un salmo que es aplicable a esta enseñanza. Y creo que debería ser el salmo que cada uno de nosotros memorice para esta semana. Y usted lo puede cantar o lo puede buscar en internet y lo va a cantar con el Señor. Es el Salmo 55:22 y dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.